tales como jóvenes, les saluda el profesor Lira. Vamos a explicar de manera sencilla todo lo relacionado con la primera ley de la termodinámica y sus aplicaciones. Aquí tenemos la conceptualización de la primera ley de la termodinámica, la cual se enuncia así: la variación de la energía interna de un sistema viene dado por la cantidad de calor absorbido o cedido por el sistema y el trabajo realizado por dicho sistema o sobre él. Esta primera ley de la termodinámica matemáticamente se puede expresar con esta ecuación. Donde esto significa variación de energía interna, la cual su unidad de medida es el joule. Su unidad de medida es el joule. La Q significa cantidad de calor, la cual puede ser por el sistema absorbida, la vamos a considerar positiva, y si es cedida, es decir, que se la da el sistema a la vecindad, eso va a ser considerado negativo. La letra T significa trabajo termodinámico. Trabajo termodinámico cuya unidad es el joule. También para la cantidad de calor es el joule, donde vamos a considerar positivo el trabajo cuando lo realiza el sistema, es decir, en expansión, y va a ser considerado negativo cuando se realiza sobre él, es decir, compresión. Para que podamos entender eso un poco mejor, veamos aquí este sistema en el cual esto va a tener una determinada área, y aquí vamos a tener un líquido encerrado. Esto sería un volumen inicial y va a depender si la fuerza se aplica en la dirección de comprimir el gas, el trabajo sería negativo que compresión. Pero si el sistema lo que hace es que el gas se expande porque hay una fuerza que se aplica sobre él, entonces en ese caso, aquí este gas que tiene un volumen inicial y luego un volumen final, aquí va a haber una fuerza que va a hacer que se expanda este gas. Cuando el gas se expande, este trabajo es positivo. Y cuando el gas lo estamos comprimiendo, en este caso lo vamos a considerar el trabajo negativo. Aquí este volumen se va a reducir, por eso es que vamos a considerarlo negativo. Eso es para explicar lo del trabajo termodinámico, que habrá otro video relacionado solamente con lo que es trabajo termodinámico. Veamos ahora las aplicaciones de la primera ley
de la termodinámica. Las aplicaciones tenemos 4: proceso adiabático, proceso isotérmico, proceso isocórico y proceso isobárico. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Veamos en el primero, proceso adiabático. En el proceso adiabático no hay transferencia de calor. No tenemos transferencia de calor ni hacia afuera ni hacia adentro del sistema. Eso significa que al no haber transferencia de calor ni hacia afuera ni hacia adentro, la cantidad de calor en este caso es cero. Esa es una característica primordial para el proceso adiabático. Por lo tanto, la ecuación de la variación interna, si esto es cero, va a quedar reducida al trabajo. Esto significa que aquí hay un decrecimiento de la energía interna. Hay un decrecimiento de la energía interna. Veamos el segundo proceso, proceso isotérmico. La palabra isotérmico, el prefijo iso significa igual y térmico temperatura. Eso significa que en este segundo la transferencia, o en este caso la transformación que se da es a temperatura constante. Eso me lleva de que si la temperatura es constante, la energía interna se mantiene, no varía. Por lo tanto, la variación de energía interna es cero. Y si la variación de energía interna es cero, nuestra ecuación para la energía interna, aquí, ¿verdad? Para la energía interna, esto es cero, despejando Q, este trabajo negativo pasaría a ser positivo. Eso significa que la energía se convierte, la energía interna, se convierte toda en trabajo. Se convierte en trabajo mecánico. Trabajo mecánico. Es decir, termodinámico. En el proceso isocórico, que también es llamado isovolumétrico, significa iso igual y volumétrico volumen. Esto quiere decir que es una transformación donde no hay variación de volumen. No hay variación de volumen. Y si no hay variación de volumen, significa que no hay trabajo termodinámico. Eso nos lleva a la conclusión de nuestra ecuación, que
El trabajo en este caso es considerado cero. Por lo tanto, la ecuación se reduce que toda la variación de energía interna, el calor agregado, se va a dirigir todo solo al incremento de energía. Y el último proceso es el proceso isobárico. Este se da en la transformación a presión constante. En este sentido, ninguna de las variables de la ecuación de la energía interna se hace cero. Esto significa que el calor agregado pasa, el calor agregado al gas pasa, en este caso, a la energía interna que se incrementa. A la energía interna que se incrementa. Por lo tanto, nuestra ecuación Q en este caso sería igual a la variación interna más el trabajo, es decir, todo se transforma en trabajo. Esto es entonces los 4 procesos que hay que manejar bien cada una de sus características cuando vayamos a hacer ejercicios de aplicación, más que tecnologías. Muchísimas gracias, nos veremos en el próximo video.